Realmente lo más importante en este negocio es trabajar con el dinero del banco. Tú puedes comprar 3 casas en un año para crear portafolio. Y mira cuánto te queda, 5.600 es lo que te ingresa. Si viene la apreciación, bienvenida, pero siempre como inversionista apunta al flujo de caja, de eso es que vamos a vivir. Ya el banco nos devolvió los $12.000. ¿Y qué hacemos con esos 12.000? Empezamos esta obra. Pellízcate, oye. Invierte en bienes raíces. Bueno, compramos esta casa y quiero decirte que solo llevamos $38.000 al día del cierre. Imagínate, una casa que supera los 200.000. Pero quiero mostrarte, aquí viene lo más bonito de esta casa o esta inversión. Vamos a tener 4 ingresos. ¿Por qué 4 ingresos? Porque necesitamos darle un flujo de caja al inversionista, porque él se va a quedar con esta casa. Y aquí te voy a mostrar los 4 ingresos. Acompáñame un momentico. De este lado va a quedar el primer ingreso. La entrada va a estar por aquí. Yo entro por aquí. El baño de este ingreso va a estar de este lado. Quiero que lo veas un momentico que ya empezamos con la obra. De este lado va a quedar el tremendo cuarto. Y aquí esta casa o este apartamentico lo vamos a rentar en $1.300. Pero acompáñame. Esto recuerda que lo vamos a cerrar para que quede ese espacio allá. Quiero que me acompañes al segundo ingreso. De este lado, aquí está la puerta de ingreso de este segundo ingreso. ¿Ok? Aquí se va a entrar por uno de los lados, que es el lado izquierdo, y vamos a hacer un baño aquí, con el fin de que también rentemos esto en $1.300 y vamos en $2.600. Acompáñame para el tercer ingreso. Vamos. En esta zona de aquí que tú ves, mira, es bien amplia, la verdad. Esto lo vamos a abrir, porque aquí va a ser el tercer ingreso. Estamos esperando el permiso de la puerta, porque siempre que abrimos una puerta hacia afuera requerimos un permiso. Estamos a la espera antes de abrirla. Pero quiero que veas que acá va a quedar la sala. Imagínate aquí va a quedar la sala. Esta zona de aquí la voy a cerrar. Aquí va a quedar el cuarto con su closet. Muy amplio, muy cómodo, ¿ok? Pero recuerda que vamos a cerrar esto para que no entren a esta casa. Y aquí está el baño. Y aquí estamos trabajando en el baño. Entonces con esto encontramos que es el tercer ingreso. También son por $1.300. Estamos en $3.900. Y acompáñame que aquí está la cereza del pastel. Como cierro esta zona aquí, me voy a quedar con esta zona, la cerramos, ¿ok? Para generar, y aquí viene el cuarto ingreso, que es por la entrada principal. Acompáñame para mostrarte los cuartos. Aquí tenemos un cuarto y aquí tenemos el baño que estamos trabajando, ¿ok? Estamos en la etapa de remodelación. Este es el otro cuarto. Aquí tenemos un cuarto más. En esta área, después de esos 2 cuartos que están allá, aquí vas a ver esta sala muy cómoda. Y aquí vamos a encontrar lo que es la cocina Open Concept, que es lo que usamos en todos nuestros proyectos. Si supiste todos los números que te dije, 1.300, 1.300 y 1.300 da 3.900. Y esta la vamos a rentar en $1.700. Si sumas, da 5.600. ¿Cómo te quedan a ti 5.600? Y esto es demasiada información. ¿Y tú por qué no le has dado like?
ni te suscribes a este canal que te da mucho valor. Y otra cosa, comparte para que la gente sepa que con este tipo de negocio puedes vivir para toda tu vida. Solo dedícale un tiempo de inversión. Así que vamos a la etapa que sé que a todo el mundo le gusta. Los números. Y aquí enseguida vamos con los números. Aquí estamos. Y para los números me voy a poner mi gorrita de Mr. Flip. Porque ahora la matemática es la que gana. Esta casa realmente la compramos en $225,000. ¿Ok? La persona solo llevó $38,000 al día del cierre. Ya hicimos el ejercicio, ¿cuánto nos vamos a gastar en la rehabilitación de la casa? $50,000. ¿Ok? Entonces tenemos precio, la rehabilitación y la casa se va a vender según el estudio que hicimos. Eso se llama el After Repair Value, el valor de la venta de la casa. Esos son los 3 números más importantes cuando hacemos un análisis de una casa. Y revisamos y está en $365,000. Aquí hay un margen donde vamos a poder vender la casa a una buena utilidad. Pero no creas que aquí están todos los números. No, señor. Hay muchos más gastos. Hay gastos al momento de venderla. Hay que tener en cuenta el realtor, que aproximadamente es entre el 5 y el 6%. Toda esa tarea la estamos manejando nosotros. ¿Qué pasó aquí en este ejercicio? El inversionista trajo a la mesa $38,000. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con esto? $38,000 es aproximadamente el 20% de los $225,000. Vamos a sacar la cuenta ahora. 225 por el 20% no fue menos que nos llevó. Llevó mucho menos a la mesa. Si yo divido 38 entre 225, la persona solo llevó el 16.8% en este ejercicio. Ojo, nada más el 16.8% trajo el inversionista a la mesa, que son los $38,000. Pero recuerda que necesitamos $50,000. ¿Para qué? Para arreglar la casa. Entonces siempre le pedimos al inversionista tenga un dinero, porque el banco también nos va a prestar los $50,000 para arreglar esa casa. Entonces, ¿qué le decimos al inversionista? Hay que tener el dinero para empezar la obra, porque el banco, a medida que vamos avanzando, él te va devolviendo el dinero. Recuerda que siempre que empezamos en las casas, y en particular esta, empezamos con el techo, ¿ok? Si viste, el techo ya está nuevo, que es lo primero que hicimos. Después de que hicimos los techos, empezamos a trabajar. ¿Ya que hicimos? Ya terminamos el techo, le dijimos al banco, listo. Cuando hicimos el scope of work, que es como la cotización, dijimos que el techo costaba $12,000. Ya el banco nos devolvió los $12,000. ¿Y qué hacemos con esos $12,000? Empezamos esta obra, utilizando siempre el dinero del banco, que es lo mejor que podemos hacer. Entonces, simplemente la persona puso $12,000 más, pero resulta que esos $12,000 se los van a regresar ahora. Ya lo recibimos y ahora empezamos con la obra. Realmente lo más importante en este negocio es trabajar con el dinero del banco, porque eso nos acompaña a que tengamos un mejor, se lo voy a poner aquí, ROI. ¿Qué es el ROI? Es el Return on Investment, el retorno de tu inversión. Si te apalancas con el banco vas a tener un mejor ROI y podemos utilizar con el mismo dinero comprar varias casas.
aquí viene la cereza del pastel. Así que no te me aburras, dale like, suscríbete al canal y comparte, porque aquí es donde viene el negocio. ¿Y el negocio cuál es? Quedarte con la casa. ¿Qué vamos a hacer? Como este inversionista simplemente está poniendo este dinero, cuando vamos a terminar la casa, recuerda que esta casa la vamos a vender en 365,000. Pero como no la vamos a vender, sino que la vamos a refinanciar, que es donde está el dinero, ¿qué va a pasar? En la refinanciación nos van a devolver el 75% del valor de la casa. En este caso, si nos vamos a los números, podemos decir que 365 por el 75% equivale a que el banco nos va a devolver 273,000 dólares. Digamos que 20,000 se van en gastos de cierre. Entonces le voy a poner 20,000 gastos de cierre y esto es el precio al momento de la apreciación de la casa. ¿Qué quiere decir? Que ahora nos quedaron, ¿cuánta plata nos quedó en la mesa? Nos devolvieron, míralo tú, 253,000 dólares. Te los devuelven. Con esos 253 le pagas lo que le debes al banco, te quedan aproximadamente 80,000 dólares y con esos 80,000 seguimos creciendo tu portafolio. Pero lo mejor del cuento es que te va a quedar un flujo de caja que realmente es a lo que yo le apunto. Yo le apunto el flujo de caja. ¿Cuánto era? Dijimos, en la renta, poner aquí renta de la propiedad, que aquí es donde está el dinero, papá. ¿Se acuerdan? En el primero vamos a recibir 1,300. En el segundo 1,300. En el tercero 1,300. Y en el cuarto 1,700. ¿Ok? Si tú sumas, ahí tenemos un total de 5,600 dólares. Esto se llama flujo de caja. Pero recuerda que nos prestaron un dinero, ¿no? ¿Se acuerdan que nos prestaron este dinero? Este dinero aproximadamente vamos a pagarle al banco unos 2,000 dólares. ¿Ok? Estos serían los intereses. ¿Ok? Pero también hay que pagar los taxes, hay que pagar los seguros y hay que pagar también el insurance. ¿Ok? Hay que pagar taxes, hay que pagar seguro, interés y adivina cómo se llama eso. Hoy vas a aprender alguna palabra bien importante, se llama el PITI. ¿Qué significa PITI? PITI significa el principal que le pagas a la deuda. La I es de interest, lo que vas a pagar en intereses que te los vas a descontar de tus taxes. La T, taxes. Y la última I, insurance. Todo eso lo meto en un solo número. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé en los bienes raíces, yo no tenía en cuenta eso. Por eso te lo quiero compartir aquí en el día de hoy. Porque yo solo pagaba la cuota, en este caso el principal y el interés, pero resulta que no tenía en cuenta ni el seguro, ni los taxes, ni todo lo que implica esto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegó el siguiente año, me tocó a parar, como ya había comprado 10 casas, cada casa los impuestos son 4,000 a 5,000 dólares. Adivina cuánto me tocaba sacar ese día y yo no sabía, yo era un novato realmente. Por eso siempre lo meto en el costo del negocio para tener un buen flujo de caja. Si tú no entendiste todo esto que hablas, por favor, si quieres, contáctame para que aprendas a moverte bien en los bienes raíces y crear un portafolio, porque bajo esta modalidad tú puedes comprar 3 casas en un año para crear portafolio.
y mira cuánto te queda. 5.600 es lo que te ingresa. Así que apúntale al flujo de caja. Si viene la apreciación, bienvenida, pero siempre como inversionista apunta al flujo de caja, de eso es que vamos a vivir. Bueno, si quieres saber más información, pon cualquier comentario aquí. Y algo importante, mira, créeme, pellízcate, oye, invierte en bienes raíces.